buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Seguimos nuestro recorrido por Asia Oriental. Ya vimos algo de China, algo de Corea y ahora nos movemos a Japón. Particularmente vamos a hablar sobre un periodo muy importante en la historia de este país, el periodo Yamato. En caso de que este tipo de contenido te interese, te invito a suscribirte, así no te perdés los nuevos videos que se suben cada semana. También agradezco a los colaboradores que me ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que también quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el tema del día. El periodo Yamato pertenece a la historia del Japón antiguo, donde la corte imperial residía en la actual prefectura de Nara, entonces conocida como provincia de Yamato. Tradicionalmente se estipuló que su cronología se situaba entre el 250 y el 710 después de Cristo, donde se divide en dos períodos. Del 250 al 538 es el período Kofun y del 538 al 710 el período Asuka. Actualmente hay más controversia sobre el inicio de la supremacía Yamato. Actualmente, esta teoría sobre la división del período Yamato ha perdido fuerza en Japón por hipótesis con mayor diversificación de territorios. En el reinado del príncipe Shotoku, a principios del siglo VII, se realizó una nueva constitución para Japón basada en el modelo de China. Después de la caída del reino de Baekje en el año 660, en la actual Corea, el gobierno Yamato envió representantes a la corte china, de forma que obtuvieron experiencia en filosofía y estructura social. Fue también en este periodo cuando se introdujo el calendario chino y distintas prácticas religiosas, incluyendo el budismo, el confucianismo y el taoísmo. Antes de empezar a hablar sobre cada periodo en particular, conozcamos un poco sobre la sociedad y la cultura de este periodo Yamato. Un milenio antes, los Jomon habían habitado el archipiélago de Japón. En los siglos inmediatamente anteriores al periodo Yamato se había intensificado la introducción en las islas, elementos, costumbres y tecnologías del norte de Asia, China y Corea a través de las oleadas de migraciones que tuvieron lugar en aquella época. Las evidencias arqueológicas indican que estos contactos ya existían desde el Neolítico, siendo continuos al menos hasta el período Kofun. La población creció con más rapidez y la política descentralizada de la cultura Yayoi se cambió por una más centralizada, patriarcal y militar durante el período Kofun, quedando los Yayoi dominados y a veces sometidos por la sociedad Yamato. En el período Yamato, que se subdivide a su vez en los períodos Kofun y Asuka, el emperador gobierna desde la ciudad de Nara, entonces conocida como provincia Yamato. Convencionalmente se asigna a este periodo las fechas del 250 al 710, pero actualmente está discutido. Por este tiempo, los lenguajes proto-japoneses se habían extendido en las islas Ryukyu, como por ejemplo el idioma okinawense. Ahora sí, comencemos a hablar sobre el período Kofun. Como al principio hablamos de que el período Yamato se divide en dos fases, el período Kofun y el período Asuka, sería importante que hablemos en detalles de estos dos momentos. El período Kofun es una era en la historia de Japón que se extiende desde alrededor del año 250 al 538. El término japonés Kofun se refiere a los túmulos funerarios que se datan a partir de este período. El período Kofun sigue al período Yayoi y junto al período Asuka son llamados colectivamente como el período Yamato. Generalmente, el período Kofun se divide a partir del período de Asuka por sus diferencias culturales. El período Kofun es ilustrado como una cultura que existió antes de la introducción del budismo. Políticamente, el establecimiento de la corte de Yamato y su extensión como estados aliados desde Kyushu hasta Kanto son factores claves en la definición del período. El registro arqueológico y las fuentes chinas antiguas indican que varias tribus y jefaturas de Japón no comenzaron a unirse en estados hasta el año 300, cuando las tumbas grandes comenzaron a aparecer mientras que no había contactos entre Japón y China occidental.
Algunos describen el siglo misterioso como una época de guerras fratricidas y en que varias de las jefaturas compitieron por la hegemonía de Kyushu y Honshu. El nombre del período Kofun proviene de las tumbas Kofun. Kofun significa literalmente tumba antigua o túmulo antiguo, y se refieren generalmente a las tumbas o túmulos megalíticos en Japón, aunque en un modo más estricto se refiere a las grandes construcciones megalíticas, cuyo origen remoto puede estar en China y que fueron realizadas como tumbas para las personas influyentes y de alta jerarquía en el antiguo Japón, entre la segunda mitad del siglo III hasta la primera mitad del siglo VII, y cuyo nombre dio origen a la era Kofun, período localizado dentro de la era Yamato. Los túmulos Kofun han tenido diferentes formas a través de su historia. La original fue el Kofun circular, seguido del Kofun rectangular y del Kofun cuadrado. El más conocido es el Kofun con forma de ojo de cerradura. Las primeras tumbas eran simples, ya que solo presentaban un féretro enterrado en la cima del montículo o dentro de una cámara de piedra. Pero más adelante también se colocaron en la tumba bienes funerarios como armas, espejos de bronce u otros artículos personales. Las personas más poderosas contaban con miles de piezas enterradas con ellos dentro de montículos separados hechos exclusivamente para ese propósito. Entre las decoraciones destaca el uso de haniwa, figuras de arcillas con propósito ornamental y espiritual. Algunos de los primeros túmulos se hicieron a partir de colinas naturales, pero desde el año 400 después de Cristo aumentó la frecuencia de emplear un terreno plano y construir un foso. A finales del período, los túmulos funerarios se hicieron más pequeños y se difundió su uso para personas de estatus inferior, con grupos de túmulos de 15 metros formando cementerios. Aunque los primeros Kofun se encontraron en el centro de Honshu, alrededor de las modernas prefecturas de Kioto, Nara y Osaka. Estos cementerios datan de los primeros años del siglo IV después de Cristo, pero posteriormente se extenderían a Kyushu en el sur y a las áreas del norte y este de Honshu en la segunda mitad del siglo. En cuanto al idioma, los chinos, japoneses y coreanos escribieron relatos históricos principalmente en caracteres chinos, lo que dificulta el rastreo de la pronunciación original. Las habilidades literarias de los extranjeros parecen haber sido cada vez más apreciadas por la élite japonesa. La espada Inariyama, fechada entre el 471 y el 531, contiene inscripciones en un estilo usado en China en ese momento. En cuanto a los haniwa, eran figuras de arcillas originarias del oeste de Japón de objetos inanimados, seres humanos o animales, que se colocaban en las tumbas Kofun entre los siglos IV y VII. Su propósito inicial consistía en mantener la tierra de los montículos funerarios en su lugar. Posteriormente evolucionaron desde su forma original de cilindros sencillos hasta adquirir significados rituales y formas que reflejan la sociedad de la época. Entre los temas retratados en los haniwa se pueden encontrar guerreros, sacerdotisas, madres, caballos, barcas y casas. En cuanto a la cerámica, una contribución notable durante el período Kofun fue la cerámica Sue, producida por primera vez a mediados del siglo V. Esta clase de artículos suelen estar hechos de arcilla gris azulada y a menudo presentan un cuerpo delgado y duro, ya que ha sido horneada a temperaturas de aproximadamente 1200 grados, un rango similar al que se utiliza para producir grés y porcelana. Aunque las raíces de Sue se remontan a la antigua China, su precursor directo es la propia del período de los Tres Reinos en Corea. Técnicamente más avanzado que la cerámica Jomon y Yayoi, Sue marca un punto de inflexión en la historia de la cerámica japonesa. El torno de alfarero se usó por primera vez y la cerámica se manufacturaba en una sola cámara en forma de túnel, medio enterrada en el suelo a lo largo de la pendiente de una colina. El esmalte verde, que evolucionó a partir de la apariencia de ceniza natural a causa del horno, se aplicó intencionalmente a los objetos ceremoniales a partir de la segunda mitad del siglo VII. Gran parte de la cultura material
del período Kofun demuestra que Japón estaba en estrecho contacto político y económico con Asia continental, especialmente con las dinastías del sur de China a través de la península de Corea. Se han encontrado espejos de bronce fundidos con el mismo molde a ambos lados del estrecho de Tsushima. El origen de los gobiernos japoneses tiene su inicio en el período Kofun. Se apunta a la existencia de una confederación de estados tribales bajo el seno de una dinastía central, con un poder en aumento y asentada en Yamato. Estos caciques alegaban descender de la diosa del sol y extendieron su dominio hacia el este y oeste de Japón, desde las llanuras de Kanto hasta el norte de Kyushu. Como muestra de su creciente poder, cabe mencionar la construcción de las tumbas Kofun y la distribución de espejos de bronce de un mismo molde para mostrar su autoridad sobre el resto de tribus. Entre los siglos V y VI comenzó a instaurarse en Yamato un linaje real que utilizó la simbología solar para legitimar su gobierno. Del mismo modo, la corte Yamato alcanzó sus intereses mediante la distribución de títulos, matrimonios y la adquisición de tierras. En cuanto a estratos sociales, por debajo de la corte Yamato, la sociedad se componía de uji, be y esclavos. Los uji eran los clanes rivales a Yamato. Algunos de ellos eran muy poderosos debido a su cercanía con la corte, entre ellos los clanes Soga, Mononobe, Nakatomi o Kasuga. Sus jefes recibían más títulos como clan asistente o líder provincial según sus lazos con el linaje real y en función de los servicios prestados. Al servicio de los uji se encontraban los be, trabajadores que producían papel, tejidos, armas o productos agrícolas, o bien llevaban a cabo ocupaciones hereditarias como camareros o escribas bajo mando de los caciques. En el nivel social más bajo se encontraban los yatsuko, los esclavos. Hablemos del último tema del período Kofun, las migraciones. Toraijin es un término que se refiere a las personas que llegaron a Japón desde el extranjero, incluidos los chinos continentales que habitaban el antiguo Japón a través de las islas Ryukyu o la península de Corea. Introdujeron numerosos aspectos importantes de la cultura china en el país nipón. Al valorar el conocimiento y la cultura del territorio vecino, el gobierno de Yamato dio un trato preferencial a los Toraijin. Según el Shinsen Yoshiroku, se consideró que 317 de los 1182 clanes en la región de Kinai, en Honshu, tenían ascendencia extranjera. 163 eran de China, 104 de Baekje, 41 de Goguryeo, 6 de Silla y 3 de Gaya. Baekje y Silla enviaron a sus príncipes como rehenes a la corte de Yamato a cambio de apoyo militar. El rey Muryeong de Baekje nació en Kyushu de Japón como hijo de un rehén en el 462 y dejó un descendiente que era un antepasado del noble menor Yamato no Fubito, que eran los escribas de Yamato. Según Shoku Nigongi, el pariente de Yamato no Fubito, Takano no Nigasa, era una descendiente de 10ª generación del rey Muryeong de Baekje, quien fue elegida como concubina del emperador Konin y era la madre del emperador Kammo. En el 2001, el emperador Akihito confirmó su antigua herencia real coreana a través de Kammu Tenno. Pasemos entonces al período Asuka. El período Asuka es el período de la historia japonesa que transcurre entre los años 552 al 710. La llegada del budismo marcó un cambio en la sociedad japonesa y también afectó al gobierno de Yamato. El sistema político de Yamato evolucionó en gran parte durante este periodo, que es llamado así por la región de Asuka, al sur de la actual ciudad de Nara, lugar de numerosas capitales temporales establecidas durante este periodo. El período Asuka es conocido por sus significativas transformaciones artísticas, sociales y políticas, que tuvieron sus orígenes en el último período Kofun con la llegada del budismo. Este período también se distingue por el cambio en el nombre del país de Wa a Nihon. Artísticamente, el término estilo Tori es usado a menudo para el período Asuka. Esto se debe al escultor Kuratsukuri Tori, también llamado Toribushi.
El término período de Asuka fue utilizado por primera vez para describir un período de las bellas artes y la arquitectura en la historia japonesa y fue propuesto por los estudiosos de bellas artes Sekino Tadasu y Okakura Kakuzo alrededor del año 1900. Sekino fechó el período Asuka justo al final de la reforma Taika del 646. Okakura, sin embargo, consideraba que este período comenzaba con el final del traslado de la capital al palacio Heijo de Nara. Aunque los historiadores en general utilizan la fecha propuesta por Okakura, muchos historiadores de arte y arquitectura prefieren la fecha propuesta por Sekino y utilizan el término período de Hakujo para referirse al período sucesivo. Este período comienza con la ascensión al trono de la emperatriz Suiko y su decisión de establecerse en el Valle de Asuka, en la entonces provincia de Yamato, siendo una época de grandes reformas. La introducción al budismo en Japón comienza alrededor del año 552 con la llegada de las primeras estatuas y textos budistas, aunque el budismo ya era conocido en el país porque gran parte de la aristocracia, así como la poderosa familia Soga, provenían de Corea. Ese año tuvo una gran importancia y marcó una gran diferencia respecto a tiempos pasados. Todo comenzó cuando Seonmyeon, el rey de Baekje, uno de los 3 reinos en los que Corea estaba dividida, envió varios regalos al entonces regente emperador Kinmei para agradecerle el envío de tropas japonesas contra el reino enemigo de Silla. Entre todos los regalos se encontraba una estatua de Buda hecha de oro, plata y bronce, y una nota en la que se explicaba al emperador lo grande que estaba siendo la expansión del budismo por toda Asia y que Japón tenía la necesidad de que también se difundiera por sus fronteras. Desde hacía unas décadas, con la rebelión de Iwai, se había puesto de manifiesto que el gobierno de Yamato necesitaba un estado centralizado más fuerte, por lo que la corte se fijó en la forma en que China había utilizado la religión como fuente de legitimidad del poder del emperador. Consecuentemente, a partir del año 552, empiezan a pensar que el budismo puede servir para tal propósito y comienzan a debatirlo, ya que es un tema de gran importancia que afecta a toda la sociedad. Muchos aristócratas del momento basaban su posición privilegiada en una supuesta descendencia de los kami sintoístas, algo que podía verse amenazado con la entrada del budismo, que por otro lado muchos veían como símbolo de una civilización más avanzada. El mayor enfrentamiento a cuenta del budismo se dio entre la familia Soga, que defendía la adopción del budismo, y las familias Mononobe y Nakatomi, de tipo conservador, quienes habían llegado a destruir algunos de los primeros templos e imágenes budistas del país. Tras el conflicto armado provocado por la introducción del budismo, ganan los defensores del budismo que consiguen la adopción oficial del budismo en Japón y la familia Soga se hace con el poder de Yamato durante las próximas décadas que ponen en el trono a su sobrina, la emperatriz Suiko, aunque en la práctica el poder lo ostentaría su regente, uno de los personajes más importantes de la historia de Japón, el príncipe Shotoku. Shotoku fue un gran impulsor del budismo y pudo comprobar la gran utilidad de esta religión como eje del Estado, proyectando una organización de las instituciones a la manera china y financiando la construcción de numerosos templos budistas. Dentro de la política también hizo cambios relacionados con el budismo, así como establecer un paralelismo entre la relación soberano-súbdito y la relación cielo-tierra. El príncipe Shotoku muere en el 622 y entonces comienza un nuevo conflicto armado por el poder, y así llega el emperador Kotoku al poder. En esta época, el emperador pasó a ser considerado como descendiente de Amaterasu, elevándose así a la divinidad. De esta forma, la entrada de la nueva religión no fue necesariamente en detrimento de la religión autóctona, el sintoísmo, integrándose ambas sin problemas. Se empezaron a construir templos budistas por todo el país, por lo menos uno en cada provincia, con lo que el budismo entró cada vez más en contacto con el pueblo. Aunque hubo otros templos budistas anteriores, el más antiguo de los existentes, que es además el edificio de madera más antiguo del mundo, es el Horyuji, al sudoeste de Nara,
construido en el 607 bajo el mecenazgo del príncipe Shotoku, aunque se quemó en el 670 y tuvo que ser reconstruido en las siguientes 3 décadas. Este templo guarda algunos de los grandes tesoros artísticos de Japón, como la estatua de Kudara Kannon, la de Yumedo no Kannon, supuestamente dedicada a Shotoku, o el imponente conjunto de la tríada Shaka. Tras la reforma taika del emperador Kotoku, el budismo pasó a estar patrocinado oficialmente por la corte, lo que disparó la construcción de templos. Por último, hablemos sobre la quema de la Biblioteca Imperial. En el 645 d.C., la Biblioteca Imperial, en la cual se guardaban viejos documentos y libros importantes, fue quemada totalmente. Debido al conflicto entre el clan Mononobe, los sintoístas, y el clan Soga, los budistas, este último prendió fuego a la biblioteca, acabando con los expedientes y demás archivos que en ella se encontraban. El libro japonés más viejo que existe es el Kojiki, que fue terminado de escribir en el 712, 67 años después de la quema de la Biblioteca Imperial. Así llegamos al final de este video, que espero que haya sido útil para conocer más acerca de este periodo importante en la historia de Japón. De ser así, te agradecería que me puedas regalar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.